Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, mi nombre es Luis del Carpio. Soy director de la Oficina de Proyección Académica, así se llama mi oficina. Y me acompaña el día de hoy el profesor e investigador principal de Centrum, el doctor Kurt Burneo. Para nosotros es un honor, un gusto muy especial, por supuesto, estar el día de hoy en Tacna presentando los resultados de la investigación que para nosotros es la más importante de todas. Hablar sobre competitividad es importante, pero medirla creo que es fundamental. La escuela, Centrum, la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, presenta el día de hoy en exclusiva los resultados del último índice de competitividad regional para las 26 regiones del Perú. Y nos da muchísimo gusto poder hacerlo en esta bella ciudad. Permítame solamente referenciar una pequeña estructura de cómo vamos a desarrollar la exposición o la presentación el día de hoy. Yo les voy a robar unos cuantos minutos para presentarles los resultados generales, las posiciones y qué es lo que medimos y cómo lo medimos. Voy a hacer una pequeña clase, no se vayan a aburrir o dormir, por favor. Y paso seguido vamos a empezar a comentar los resultados y quién mejor para hacerlos que Kurt Burneo, que con su experiencia en el sector privado, en el sector público, nos puede dar un entendimiento, creo yo, bastante claro de lo que significan estas regiones, no solamente para Tacna, para el país, para su desarrollo en general, especialmente en estos momentos tan especiales en el que nos encontramos. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos el día de hoy, por cierto. Sin más la oportunidad de pararme para poder ver la pantalla yo también. Muy bien, esta medición la iniciamos hace muchos años, el 2010 más o menos. El 2014 ya la pudimos afinar bien y desde entonces la estamos presentando casi cada 2 años más o menos. Esta es la última edición, por supuesto, del 2019. Primero, si vamos a medir, necesitamos una definición. Eso que se va a medir, ¿de acuerdo? ¿Qué es competitividad entonces? Es la administración de las capacidades y recursos que tiene una región. ¿Para qué? Para generar fundamentalmente bienestar. ¿Bienestar qué cosa es? Productividad en las empresas y, por supuesto, calidad de vida en las personas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver es justamente eso, cómo una región administra sus recursos y capacidades para poder generar bienestar. ¿Bienestar qué es? Productividad y bienestar en la población. Para poder hacer esta medición, nosotros lo descomponemos. Primero, 5 grandes pilares, que ahora se los voy a mostrar. Los pilares de la competitividad. Y luego, por supuesto, los factores y las variables que nos permiten hacer esta medición. Los 5 pilares: economía, empresas, gobierno, infraestructura y personas, ¿de acuerdo? La investigación que hemos desarrollado nos ha llevado a concluir en ello. Lo interesante de estos 5 pilares, economía, empresas, gobierno, infraestructura y personas, es que nos muestran a un país distinto cada pilar, ¿no? Son como fotos de diferentes ángulos que por supuesto nos generan distintos aprendizajes. Lo importante, creo yo, es por supuesto el dato final. Sí, lo es, no digo que no sea, saber la posición y llevar control de ello, pero también son los pilares, su desempeño, los factores y las variables que permiten ese resultado, ¿de acuerdo? Nunca perdamos la oportunidad de mirar con detalle para poder encontrar la explicación a los resultados que muestra el índice. Muy bien, sin más preámbulos, permítanme contarles el resultado en exclusividad que la escuela les trae el día de hoy con respecto al índice de competitividad regional 2019. La foto en verdad es bastante dura. El profesor Kurt Burneo nos dará una visión más detallada de esto, pero lo cierto es que somos un país con muchísimas carencias en todo y por supuesto también en aquellos aspectos vinculados a la productividad, a la economía, al desarrollo de las empresas, a infraestructura, capital humano, etcétera. Todos esos elementos que estamos conversando
están involucrados en torno a la competitividad. Solamente Lima aprueba, pero aprueba, vamos a decir, con 11, ¿de acuerdo? Pero pongan, no es toda la región de Lima, no es todo el departamento de Lima, es solamente Lima metropolitana, el 2% del territorio, ¿de acuerdo? Es también una nueva forma de visionar, o de ver, perdón, la concentración que existe en nuestro país. No tenemos ninguna región con un nivel de competitividad muy alto ni alto, solamente Lima aparece con un nivel de competitividad alto. No hay ninguna región con nivel de competitividad medio y casi todas las regiones, por no decir todas, se encuentran en los últimos estadios. ¿De acuerdo? Primera reflexión. Hay un primer lugar, hay un segundo lugar, hay un tercer lugar y hay uno que está en el lugar 26 también. Sin embargo, no perdamos de vista de que todos estamos mal, ¿de acuerdo? Y de que hay problemas estructurales, transversales, que nos atañen a todos y que por supuesto se tienen que atender. El índice va de una escala de 0 a 100, ¿de acuerdo? Procesamos cerca de 80 variables para las 26 regiones. Y esas 80 variables las convertimos en un índice que tiene una escala de 0 a 100. Y esos son los resultados que ven en esta lámina acá. Muy bien, como les contaba, ninguna región queda con un nivel de progreso social muy alto, que sería tener de 85 a 100 puntos, ni siquiera alto, solamente Lima metropolitana con 65, casi 66 puntos de 100 queda en primer lugar. Y hay una brecha, hay una distancia importante con respecto a la segunda región, la región de Moquegua, que tiene 47 puntos. Tacna, por ejemplo, se encuentra en este tercer grupo, casi dominado por la costa sur del país. Tacna termina con 41 puntos en esta edición 2019, en la posición 6. Y todo el país, casi todo el país, en el último estadio de competitividad, con puntajes que van de 34 a 20 puntos de 100 posibles, evidentemente puntajes muy bajos, que lo ubican en este estadio extremo bajo. El resto de la costa, sierra, selva, mostrando por supuesto retos importantes, carencias importantes en torno a la competitividad. Esta es la foto 2019 que Centum presenta el día de hoy en Tacna con respecto a su último índice de competitividad regional. Hay por supuesto cosas buenas que destacar. Hay más regiones que han crecido que las que han caído, ¿de acuerdo? Hay más regiones que han logrado sumar puntos, como por ejemplo Purima, con las inversiones mineras que hay ahí, por supuesto, 6 puntos ha crecido, igual Moquegua, Ica, Huancavelica, pero también tenemos los que han caído, ¿no? Y quienes no se han movido. Tacna, por ejemplo, está ahí con el mismo puntaje, pero también quedarte quieto, no subir ni bajar, evidentemente te puede pasar factura, ¿verdad? Lima metropolitana ha caído cerca de 5 puntos, 4.7, pero aún así, por supuesto, la ventaja que tiene con respecto a las demás regiones es importante. Con respecto al año pasado, la foto no ha cambiado significativamente. Hay que tener en cuenta de que nuestras regiones se encuentran muy cercanas en puntaje, ¿de acuerdo? Y a veces pequeñas variaciones hace que cambien de posición, pero no hace que cambie la realidad. No significa que yo al pasar del puesto 3 al puesto 4, del puesto 5 al puesto 2, haya cambiado significativamente mi posición. Eso no es posible porque sencillamente los puntajes todavía se mantienen muy pequeños, ¿no? Moquegua tiene por supuesto un segundo lugar, se mantiene ahí bastante firme, ha mejorado un poquito, ¿no? El tercer grupo en el que encontramos a Tacna es un grupo bastante cohesionado, se ha mantenido ahí siempre después de Lima, todos juntos, está Arequipa por supuesto, está Ica, está el Callao, está Lima Provincias, a veces está La Libertad, a veces no está, está Tacna por supuesto, pero si se dan cuenta los puntajes entre ellos no son muy diferentes. Evidentemente a Tacna le ha pasado factura un deterioro en las expectativas de sus empresarios, ¿no? Le ha pasado factura
no poder seguir creciendo al ritmo que lo venía haciendo. Eso ha generado, por ejemplo, que en el último año pierda 3 posiciones. En la última edición estaba en la posición 3, ahora está en la posición 6. ¿No? También, por supuesto, tiene cosas positivas que destacar. Mantiene su liderazgo en indicadores claves vinculados a educación, ¿no? Mantiene buen ritmo de gasto en comparación a las demás regiones. Inclusive aspectos de seguridad están mejor aquí que en el resto del país, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el conjunto de indicadores, digamos, el resultado es negativo para Tacna, ¿no? Pasar del tercer lugar al sexto lugar, pero aún así, por supuesto, se mantiene en el mismo grupo, no ha cambiado su estadio y se puede considerar su desarrollo comparable con el de las otras regiones que les he mencionado. ¿Bueno? Entonces, hay una foto, como les digo, para Tacna específica que podemos conversar en detalle, o si no en el evento que se va a desarrollar el día de hoy a las 5 en la Universidad Privada de Tacna, pero que no nos vaya a llevar a una conclusión equivocada, ¿de acuerdo? No ha habido cambios importantes, el profesor Burneo nos podrá dar luces sobre esto. Estamos jugando en las ligas menores, por lo tanto estas subidas o bajadas no deberían preocuparnos por lo que son, subidas o bajadas, deberían preocuparnos más bien porque no están significando un cambio importante, no están marcando una tendencia clara, que es lo que uno esperaría, por lo menos, ¿no? Muy bien, y como les comentaba, la gran preocupación, quizá el resultado que debiera llamarnos más la atención, es que casi todo el país está con un nivel de competitividad muy bajo, ¿de acuerdo? Muy bajo. Las brechas que existen son significativas en todos aspectos y como ven, estar en extremo bajo, este rojo oscuro que pinta todo el país, es lo que más debiera preocuparnos y debiera llamarnos la atención, por supuesto, llamarnos a la acción. ¿Por qué somos un país con diferencias, por supuesto, pero también porque este diagnóstico que hacemos sigue siendo un diagnóstico y todavía no se convierte en un plan efectivo para generar una mejora importante? Muy bien, acá vamos a hacer el siguiente ejercicio. Mire, vamos a comparar resultado 2014 con 2019, ¿de acuerdo? 2014 está en el eje vertical y 2019 en el eje horizontal. Entonces, nosotros queremos estar hacia la derecha y hacia arriba, ¿de acuerdo? Quiere decir, estábamos bien y ahora queremos seguir estando bien, ¿de acuerdo? Y si estábamos mal, ahora queremos estar mejor. Pero lo cierto es que casi todo el país, casi todas las regiones, si se dan cuenta, se encuentran en el cuadrante inferior, en el peor de todos, ¿no? Estábamos mal, seguimos mal, ¿de acuerdo? Casi todo el país está ahí, ¿no? Cerca de 20 regiones nuestras están ubicadas en ese cuadrante. Significa que no se ha movido la aguja, significa que del 2014 hasta ahora no hay un cambio significativo que nos diga que por lo menos de estas 20 regiones, alguna de ellas está logrando avanzar de manera importante. Hay un segundo grupo, por supuesto, ese grupo avanzada, que se ha desprendido el pelotón que va mal, en los cuales sí se espera cambios importantes, en los cuales existe, por supuesto, una expectativa de mejora. Como les comentaba, es básicamente la costa sur más La Libertad, que a veces está, a veces no está, pero que está tratando de, por supuesto, cerrar la brecha con las regiones que llevan la delantera, que en este caso son Moquegua, a mitad de camino, y pero muy adelante, Lima metropolitana con todo su centralismo, toda su infraestructura portuaria, aeronáutica, etcétera, etcétera, ¿no? Financiera también, ¿no? Esta en verdad es la foto que iremos valorar más. Estábamos mal, seguimos mal. Los que están bien, siguen donde están. No se logra alcanzar todavía los niveles de progreso social más altos, no llegamos a eso, ninguna de nuestras regiones. Y es un llamado a alerta, una clarinada alerta más de que el país necesita cambios importantes. Rápidamente veámoslos por pilares, para darle paso al profesor Kur y recibir sus comentarios. En el pilar gobierno medimos cosas como los recursos que tiene la región. Evidentemente sin recursos no se puede hacer nada, pero también medimos la calidad del gasto, ¿de acuerdo? También está, por supuesto, seguridad y también está justicia, ¿no? La foto ha mejorado, si se dan cuenta. En 2014
el país está pintado de ese rojo intenso que representa los niveles más bajos de competitividad, ¿verdad? Para el 2019 los colores se han aclarado un poquito. Quiere decir que ha habido un avance, ¿de acuerdo? Ha habido un avance en estos aspectos. Recursos disponibles, la calidad del gasto, aspectos vinculados a delitos, faltas, seguridad en general y también, por supuesto, la administración de justicia, ¿no? Es lo que se mide acá, ¿no? Las brechas todavía existen, en verdad es un resultado muy parecido al resultado general, pero sí es de destacar los avances que han habido, ¿no? O cómo, digamos, las regiones que se encontraban en los estadios más bajos, pueden ver aquí en la primera columna, a la mano izquierda, 2014, pueden ver cómo han pasado al siguiente, ¿no? De extremo a bajo, muy bajo. Pero vamos, es un consuelo, en verdad, un mal consuelo, ¿verdad? Estábamos recontra mal, ahora solamente estamos mal, ¿no? Hay que seguir avanzando. Si esto es una tendencia, hay que, por supuesto, sostenerla en el tiempo, ¿no? Igual, un poco más de dispersión, pero ustedes pueden ver que la mayor cantidad de regiones se encuentran en el cuadrante malo, ¿no? Ese que dice, estábamos mal, seguimos mal, ¿no? Y por supuesto también el centralismo de Lima se ve acá, ¿no? Un resultado muy parecido, en verdad, en el pilar economía al resultado general. En infraestructura, la cosa es más dramática. Las brechas son enormes, enormes, ¿no? Por ejemplo, pueden ver Lima Metropolitana con 61 puntos y en el otro extremo, Huancavelica con 5 puntos nomás, ¿no? Son brechas inmensas, digamos, de infraestructura que por supuesto todos lo conocemos, ¿no? Casi todo el país está en el último estadio, ¿no? Salvo Lima y Arequipa que se despunta un poco, pero todo el resto del país está en el último estadio de extremo bajo en lo que es infraestructura, ¿no? Y de ahí, por supuesto, la necesidad de invertir, el Plan Nacional de Inversión y las ingentes cantidades que se requieren, ¿no? 70.000 millones más o menos para empezar a dar los primeros pasos para cerrar esa brecha, por ejemplo, ¿no? Pero lo cierto es que la foto no ha cambiado. Pueden ver un país que estaba rojo, ese rojo malo, ¿no? Rojo intenso, y sigue siendo igual, ¿de acuerdo? No se ha avanzado al respecto, ¿no? Igual todo el país en esa zona mala, estaban mal, siguen mal, ¿no? Arequipa, que se despunta un poquito, pero no mucho tampoco, no es algo que marque una diferencia clara, y muy, pero muy, muy adelante, la capital, por supuesto, con toda la logística que maneja, naviera, portuaria, aeroportuaria, financiera, etcétera, etcétera, ¿no? Turística también, inclusive. Personas muestra una foto diferente del país, pero que sin embargo no cambia en el tiempo, dense cuenta, ¿no? La foto del 2014 es muy parecida a la de 2019. Han habido avances, no es indudable de ello. Hace un par de días, o el día de ayer, salió los resultados de la prueba PISA, donde se muestra un pequeño avance del país. Un avance, por supuesto, que uno aspira se mantenga en el tiempo y se convierta en una verdadera tendencia. Nos desespera que el ritmo de avance sea muy lento, ¿verdad? Pero bueno, en educación, en personas, perdón, que es un pilar donde está involucrada la educación básica, es un pilar en el cual Tacna está muy bien, ¿de acuerdo? Tacna sigue obteniendo los mejores resultados en pruebas de comprensión, razonamiento a nivel nacional, junto con Moquegua, por cierto, ¿no? Y seguido muy cerquita de Arequipa. Sin embargo, cuando hablamos de personas, no solamente hablamos de educación básica, aquí también se habla de educación superior, ¿de acuerdo? Donde la cosa no está tan bien por acá, ¿no? O educación técnica, o formación laboral, o salud, donde se hacen bien las cosas, tienen buenos indicadores, pero evidentemente se nota un estancamiento, ¿no? Bueno, bajo esa perspectiva, por ejemplo, Tacna queda aquí en el cuarto lugar en el pilar personas y se mantiene más o menos en la misma posición, tercer, cuarto lugar en el pilar personas. Para ir terminando, acá se nota una mayor dispersión, si se dan cuenta, ¿no? Pero también consideren que nos estamos comparando entre nosotros mismos, ¿de acuerdo? Que una región como Lima, como Arequipa, como Tacna, como Moquegua, esté en los primeros lugares no significa que la educación esté bien, ¿de acuerdo? Nos estamos comparando entre nosotros, estamos bien con respecto a nosotros. Eso, no hay que perder también esa perspectiva, ¿de acuerdo? Hay mucho por hacer en educación de manera general y eso es algo que
no puede generar confusión en la lectura de los indicadores. El pilar de economía, el profesor Kurt Burneo nos va a poder ilustrar sobre eso, permítame pasarlo rápidamente. Estábamos mal, seguimos mal o peor, quizá, ¿de acuerdo? Si la foto fuera más antigua, 2008, 2009, el deterioro sería aún mayor todavía, ¿de acuerdo? Hemos perdido muchísimo terreno en lo que es crecimiento sostenido, ¿de acuerdo? Crecemos sí, pero no de manera sostenida, ¿de acuerdo? Nuestras expectativas a veces nos pasan factura. Nuestra diversificación, ¿de acuerdo? Poner todos los huevos en una misma canasta también nos pasa factura, por supuesto, empleo y demás. Bueno, la foto no es muy buena en economía para todo el país, no solamente para Tacna, ¿de acuerdo? Y amerita, por supuesto, una reflexión que el profesor Kurt nos podrá compartir. Y finalmente, bueno, ahí estamos todos mal, pareciera que son los mismos gráficos, ¿no es cierto? Y aquí también una ventaja importante de la capital con respecto a las demás regiones. Y finalmente, el pilar empresas. Este pilar es bien volátil. ¿Por qué? Porque tiene un componente de información primaria, ¿de acuerdo? Que son las expectativas de los empresarios, ¿de acuerdo? Y lo cierto es que las expectativas, ¿de acuerdo?, de los empresarios en Tacna ha decaído. Ya no sienten la confianza que tenían el año pasado, con respecto a la generación de nuevos trabajos, con respecto a la generación de empleo, con respecto a la innovación que se debe dar en la región, etcétera, etcétera. No ha sido una caída significativa, pero lo suficiente como para que pierdan posiciones con respecto al año pasado, ¿no? Y cuando hablamos de expectativas, por supuesto, estamos al ritmo de la coyuntura también, ¿no? Y eso hace que se muestre, digamos, un resultado variopinto. Pero sí, a pesar de ser un resultado que cambia, es un resultado fundamental, tomar la temperatura del momento con respecto a las empresas y su predisposición a invertir, ¿no? Entonces, es un dato fundamental, un poco condicionado a la coyuntura, ¿no? Y si se dan cuenta ahí, todos están en medio, que revela unas expectativas promedio, algunos más pesimistas, otros más optimistas, pero en general todos con una puntuación relativamente baja. Muy bien, estimados periodistas. Centro Católica, una vez más, presenta su índice de competitividad regional, ¿de acuerdo? Tacna sí ha caído unas cuantas posiciones, 3 posiciones, de la posición 3 a la posición 6, pero evidentemente hay una reflexión mucho más profunda, que es la carencia, o digamos, de muchísimos aspectos en los cuales el Perú debería estar trabajando para que podamos tener un cambio significativo en el mediano o en el largo plazo, ¿de acuerdo? Reflexionaba con el profesor Kurt, le decía a Kurt, yo no veo nada que se esté haciendo ahora que vaya a significar un cambio de acá a 3 a 4 años. Entonces me parecería un poco ocioso venir el próximo año a Tacna y volver a repetir el mismo diagnóstico, ¿no? Un poco apesadumbrado porque no estamos trabajando porque esta foto cambie. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias por su atención. Le doy paso al profesor Kurt. Muy buenos días. Como lo ha anticipado Lucho, mi tarea consiste, digamos, en explicar algunos porqués de las cosas. Lo primero es que hay que tener claro qué estamos midiendo. Lo que estamos haciendo es una medición de posiciones relativas al interior del país. O sea, en otras palabras, estamos mirando solamente el barrio llamado Perú. No estamos haciendo ninguna comparación internacional. Entonces, lo que estamos diciendo es cómo andamos en términos de la competitividad, definida esta como la posibilidad que tiene, digamos, un gobierno regional de administrar adecuadamente sus recursos y sus competencias. Dicho en otras palabras, la posibilidad que tiene un gobierno regional, por ejemplo, ¿no es cierto?, de administrar y de tener resultados. Es en ese sentido en que se habla de competitividad. Y estamos haciendo una comparación dentro del barrio llamado Perú. Entonces, eso es bien importante, digamos, como para tener claro el alcance del estudio. La otra cosa que yo quisiera, sobre la que quisiera precisar, es que si uno mira el ranking, lo ha presentado muy bien Lucho, el primer puesto, digamos, lo tiene Lima Metropolitana.
Ustedes saben que de acuerdo, digamos, a la división por regiones, hay Lima Metropolitana como una región y Lima Provincias como otra. Entonces, Lima Metropolitana encabeza el ranking, pero hay un detalle, y es que ninguna de las 26 regiones que han sido evaluadas, ninguna, alcanza los las dos primeras categorías de competitividad muy alta y alta. Ninguna de las regiones. Inclusive Lima Metropolitana está en el tercer escalafón. Vamos a decirlo así, dentro de la primera región, en Lima Metropolitana, solamente adquiere el escalafón de mediano alto. Y eso es un elemento que nos debería llamar a reflexión. Porque si la región que está mejor puntuada, digamos, no llega a los dos primeros escalones, significa, digamos, que tenemos un problema de competitividad que está de 75 puntos sobre 100 hacia abajo. Y eso es un elemento que no ha cambiado sustantivamente en el tiempo. A pesar que, en mi opinión, también hay un proceso de centralización, digo, no de descentralización, sino de centralización, en este caso, por ejemplo, sobre lo que es Lima Metropolitana. Solamente les doy un ejemplo, para explicar por qué, por ejemplo, dentro de vamos a decir, la comparación relativa, Lima sale en primer lugar. Todos conocemos, por ejemplo, un programa social administrado por Pronave que se llama Beca 18, que es un programa que básicamente, digamos, captura o toma, digamos, o invita a los estudiantes mejor calificados en las zonas rurales del país o en el interior de las regiones y les da la oportunidad de seguir estudios universitarios o técnicos, sea en capital de región o sea sobre todo en Lima. Entonces, el principio y el objetivo, por supuesto que es absolutamente loable. No sé si ustedes han escuchado hablar de igualar las oportunidades. Bueno, de eso se trata, que los jóvenes, por ejemplo, del interior, tengan la posibilidad de recibir una educación de calidad, por ejemplo, en una universidad en la capital de la República. Hasta ahí vamos bien. El problema es que cuando ellos terminan, ya tenemos 2 promociones a nivel de educación universitaria, de chicos que se formaron tomaron este programa que es subsidiado al 100% por parte del Estado, del Gobierno Nacional. Pero ¿cuál es el tema? Estos chicos definitivamente se les da la oportunidad, por ejemplo, de lograr cosas que no podrían haber logrado si hubiesen quedado en sus sitios de nacimiento. Sí, les hemos ampliado las oportunidades, estamos nivelando las oportunidades. Pero ¿cuál es el detalle? El detalle es que, terminados sus estudios, no hay ningún incentivo para regresar del sitio donde se originó. O sea, ningún incentivo para que el joven, por ejemplo, ahora ya como un técnico o un profesional universitario, regrese a su zona de origen, por ejemplo, para brindar los conocimientos adquiridos en la universidad o en la institución técnica. Y entonces, ¿qué sucede? Ese joven va donde hay mercado. Y el mercado laboral, muy importante a nivel del país, es Lima. O capitales de región, pero sobre todo Lima. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos haciendo el peor de los negocios. Porque, si bien es cierto, estamos dando la oportunidad a los jóvenes, oportunidad que no las tendrían, lo que estamos haciendo es descremar el capital humano del interior del país para trasladarlo a la capital de la República. Entonces, no es de extrañar que este proceso, por ejemplo, de mejor situación en términos relativos mejor de Lima Metropolitana, sea sorpresa. Y esta es una tendencia, en mi opinión, que se va a acrecentar. La centralización de los recursos implica, obviamente, centralización de actividad económica. Y de eso creo que vamos a tener más. Y esa no era la idea, porque obviamente esa disparidad en términos de competitividad respecto a Lima, respecto a las regiones, es una tendencia que se va a acrecentar en el tiempo. Pues sencillamente se está recentralizando lo que es la disponibilidad de factores productivos. Uno de ellos llamado mano de obra calificada. Y eso nos debe llamar a la reflexión. Por ejemplo, ¿cuál podría ser una segunda etapa de programas como Beca 18? Por ejemplo, generar los incentivos para que ese joven, con la capacitación que ya tiene, retorne a su lugar de origen o cuando menos en la región donde provino, para poder aplicar sus conocimientos.
pero si no hay un mercado laboral, si no hay un incentivo en términos salariales, es complicado hablar de eso. Y eso es una función que sí tiene que desarrollar el gobierno nacional. Y lo digo porque este programa de Beca 18 se trabajó, digamos, cuando el presidente, el entonces candidato Humala, en el año 2011, necesitaba, por ejemplo, generar una hoja de ruta. Y entonces las personas que estuvimos involucradas en hacer esa hoja de ruta, consideramos nuevos programas, y uno de ellos era Beca 18. Entonces podrían decir, pero ya existía el PRONAVEC, que se llamaba INAVEC. El único problema es que los becarios de INAVEC de aquel tiempo, por eso lo que se encontró, eran personas que nunca salieron a estudiar. Simplemente aprovecharon el subsidio económico, digamos, que le daba el programa. O sea, hubo mal uso de los recursos. Pero insisto una vez más, necesitamos pasar a una segunda etapa en ese tipo de programas, si no lo que va a pasar es que esa diferencia, esa disparidad de Lima Metropolitana respecto a las regiones se va a incrementar, más todavía. El otro comentario tiene que ver con algunas cifras relacionadas en el caso de Tacna, por ejemplo. En el caso de Tacna, dentro de los 5 pilares sobre los cuales se hace la evaluación es la parte de economía, empresas, gobierno, infraestructura y personas. Donde están los puntajes menores y se diría está en la calificación de extremadamente bajo, está en el pilar relacionado a economía y está relacionado al pilar de infraestructura. Sí, infraestructura y economía. No es casual esto. O sea, en ambos casos Tacna está dentro del pelotón inferior, vamos a decirlo así. Y digo que no es causal, perdón, no es casual, que se estén a la vez en las últimas posiciones. De 100 puntos, por ejemplo, en el caso de infraestructura se tiene 31.5, la calificación es extremadamente bajo, y en el caso de economía se tiene un puntaje de 16.5 sobre 100, con similar calificación. Digo que están interconectados, ¿por qué? Porque si no hay infraestructura adecuada, o vamos a decirlo de otra manera, si la infraestructura que existe aquí en la región es insuficiente, entonces obviamente eso pasa factura. ¿En qué sentido? Que en el pilar de economía, un elemento a considerar ¿cuál es? La integración a los mercados, sobre todo internacionales. Si no tenemos infraestructura adecuada, ¿cómo vamos a ser lo suficientemente competitivos como para poder exportar? Pero sobre todo exportar con una mayor diversificación, porque el otro concepto que está metido dentro de lo que es el pilar de economía es la diversificación de la oferta. En otras palabras, el mensaje ¿cuál es? Tacna sigue exportando más de lo mismo, no ha diversificado su oferta exportable. Y no lo podrá hacer en la medida en que haya deficiencias por el lado de disponibilidad de infraestructura, carreteras, puentes, canales de irrigación, etcétera. Infraestructura para conectar a los mercados. O sea, no es casualidad el hecho de que la región Tacna, por ejemplo, esté con los puntajes menores tanto en la parte de infraestructura como en la parte de economía. Ahora, Lucho me hablaba o le refería a ustedes cómo vemos las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hablar del muy corto plazo, que es este año. Este año, si Dios es peruano, vamos a crecer más o menos 2.2, 2.3%. Eso es lo que más o menos va a salir. ¿Se acuerdan ustedes que a principios de año se hablaba de crecimiento de 4%? El mismo Banco Central, por ejemplo, al cual se le tiene mucha fe en cuanto a las proyecciones que hace su presidente, el presidente de directorio, hablaba de 4.2%. Lo que ha pasado en el transcurso del año es que se ha ido revisando a la baja las proyecciones. Cierto, la parte internacional nos pega, y la parte internacional sí es importante para definir la dinámica del crecimiento en el país. En este caso, por ejemplo, los precios de los metales desafortunadamente están en niveles bastante pequeños, no hay una recuperación sustantiva en el caso del precio de metales. Y como ustedes saben, si el precio de metales no se recupera, lo que va a pasar es que los ingresos para la minería también se estancan y consecuentemente las utilidades.
Y como todos sabemos, el 50% de las utilidades de las empresas mineras se constituye como es el canon, 50% del impuesto a la renta. Entonces eso significa que los recursos que antes llegaban a las regiones no van a ser los mismos de siempre. Un punto importante. El otro punto importante es un factor interno. Si uno mira, ¿qué determina, por ejemplo, el gasto en la economía? De lejos es el consumo privado. El consumo privado, ¿cuánto explica del total del gasto en la economía? ¿De cuánto se compra en la economía? Más o menos el 65%. O sea, de cada 100 que se gasta, que se compra en la economía, 65 responde al consumo privado. El resto corresponde a inversión, corresponde a exportaciones y al gasto público. Pero ¿cuál es el tema? El consumo privado depende de dos variables, que es el empleo y los salarios. Si empleo y salarios no reaccionan, si siguen en los niveles de estancamiento de ahora, obviamente el consumo privado se va a estancar, que eso es lo que está pasando. Y ese estancamiento del consumo privado explica que la tasa de crecimiento, más el tema del factor externo, esto llegue con las justas 2.2, 2.3%. Pero cualquiera de ustedes podría decir, pero señor Urnevo, estamos creciendo de todas maneras. Ojo, yo no estoy hablando de recesión. Recesión es cuando la actividad económica se contrae. Acá lo que estoy diciendo es que se crece a una menor velocidad. O sea, el carro llamado economía peruana, en vez de ir a 100 kilómetros por hora, está yendo a 60 kilómetros por hora. Sigue avanzando, pero a una velocidad menor. Pero ¿cuál es la implicancia de esto? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con los pilares también? Que cuando se crece poco, la demanda de empleo que viene de las empresas crece poco también. Y si crece poco la demanda de empleo, eso va a afectar el gasto por el lado del consumo privado, que ya le acabo de hacer a ustedes la referencia. Entonces, quiere decir que un elemento importante que explica la desaceleración de la economía peruana actual tiene que ver con el consumo privado. Y eso tiene que ver básicamente con estancamiento de salarios y empleo. Y claro, cuando se dice en el pilar llamado economía, uno de los componentes de la economía es la capacidad de generar empleo. Pero al final de cuentas esto resulta siendo una variable, el empleo, una variable dependiente de cuánto se produce. Si no diversificamos la oferta, en el caso de Tacna, por ejemplo, estamos tomando más riesgos. Hay un principio que dice, desde muchos años, no hay que poner los huevos en una sola canasta, hay que diversificar. Pero para diversificar tiene que haber mercados, tiene que haber condiciones previas, como en el caso de la infraestructura. Y eso es lo que lamentablemente, digamos, todavía no se logra como una especie de limitación sin remontar. Ojo que estamos hablando de una clasificación al interior de nuestro barrio. Si uno mira, por ejemplo, niveles de competitividad entre grupos, con países más o menos similares al Perú, podríamos estar pensando en la Alianza del Pacífico, que está conformada parte de nuestro país por Chile, Colombia y México. Pero ¿cuál es el tema? Chile, Colombia y México tienen niveles de competitividad mucho mayores que el nuestro. Entonces, ¿qué va a pasar a continuación? Esto tiene otras implicaciones. Sencillamente, la Alianza del Pacífico es un acuerdo de integración económica. Para decirlo en términos sencillos, estos países saben sus mercados y nosotros también. Pero ¿quién puede conquistar mercados? Aquel que es más competitivo. Entonces, lo que puede pasar, que puede ser como una de la caballería de Ambrosio, es que abrimos nuestra economía, la economía internacional, siquiera con nuestros pares, que acabo de mencionar en la Alianza del Pacífico, y como nuestras empresas no son lo suficientemente competitivas, no van a poder entrar a los mercados de estos países. Pero sus empresarios, sus empresas sí van a poder entrar al nuestro, porque son más competitivos que las locales. Y esto es un efecto diferido. O sea, yo diría, la apertura de la economía no es buena o mala per se, depende de lo que logras y bajo qué condiciones lo haces. Y lo que está pasando o lo que está ocurriendo, digamos, es que a nivel de nuestros pares, como que la competitividad es la menor de todas. Y si vemos al interior del barrio llamado Perú, lo que vemos es que la diferencia entre las regiones se hace cada vez más grande si comparamos Lima metropolitana con las demás. Entonces, si hay esa diferencia creciente de competitividad, no nos hagamos muchas ilusiones por el lado de descentralización de la economía. No nos hagamos muchas ilusiones por eso, porque simplemente Lima va a recentrar más todo. Y uno puede decir, bueno, pero hay un proceso de descentralización, donde lo que se buscaba con la descentralización es que el Estado se acerque más a la gente.
Y eso se supone que le iba a cambiar la vida a la gente. Si hiciéramos ahorita una encuesta entre ustedes, solamente entre ustedes, si no salía a la calle, y si preguntamos si ha habido un cambio sustantivo en el bienestar de la gente en Tacna como consecuencia, por ejemplo, de la descentralización, estoy casi seguro que la mayoría diría, no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho. Lo que sí se han reproducido quizás son las taras, los defectos o las inconductas, digamos, que venían del gobierno nacional y que se repiten en chiquito a nivel de los gobiernos regionales y locales. Pero en términos de una situación de mejor bienestar como consecuencia del proceso de descentralización que se inició en el año 2004, dudo bastante de que hayan afirmaciones en el sentido de que el bienestar se incrementó. Yo diría, o sea, estancado o simplemente es menor. Y una cosa final. Lamentablemente no son buenas nuevas, pero yo siempre digo, uno aprende más de las cosas cuando no salen como uno las pensaba. Uno aprende más a veces de las situaciones incómodas o quizás uno aprende más de cuando hay una baja performance, porque uno se preocupa el por qué. En cambio, cuando las cosas salen bien, no nos preocupamos mucho por qué salieron las cosas bien. Hay esa simetría. Pero cuando las cosas no salen tan bien, o sea, no están de acuerdo a lo que habíamos imaginado, nos ponemos a pensar qué falló. Y acá hay varios aspectos a considerar. Por ejemplo, la descentralización ha implicado la transferencia de recursos, de competencias, pero no de capacidades de gestión. Y eso es un problema para administrar recursos. Van a ver ustedes a finales de diciembre que va a haber mucha crítica respecto, digamos, a la incapacidad de gasto, no solamente del gobierno nacional, sino también de los gobiernos subnacionales, ya sea regiones y alcaldías. O sea, en otras palabras, está la plata, pero no se ejecuta. Claro, se puede decir, en el caso de los gobiernos subnacionales, pues ellos recién han entrado en enero de este año. Pero la pregunta del millón es, ¿no es acaso cierto que todas las veces en que hay cambio en gobierno regional y local sucede lo mismo? Y si sabemos que sucede lo mismo, ¿por qué continuamos haciendo lo mismo? Si uno quiere cambiar, que las cosas resulten mejor, uno debería preocuparse en qué puedo hacer para revertir ese proceso de aprendizaje a nivel de las administraciones, sobre todo de gobiernos subnacionales. Y la verdad, esto no se ha hecho mucho. Existe, por ejemplo, en el Ministerio de Economía y Finanzas un equipo, un área de trabajo que es Conectamef, que son grupos de técnicos itinerantes que van a los gobiernos subnacionales para resolver problemas. Pero pareciera, por los niveles de ejecución del gasto, que no ha tenido el efecto que nosotros hubiésemos pensado. Entonces, en conclusión, si uno mira, digamos, lo que ha pasado con los números en cuanto a la competitividad de este índice hecho por Centrum, lo que podríamos decir es que se ha incrementado la brecha entre lo que es la competitividad del Lima metropolitana respecto a las demás regiones. Un primer señalamiento. Un segundo, que eso está respondiendo a una centralización de recursos que empieza a tener Lima metropolitana respecto a las siguientes regiones. Un tercer aspecto, digamos, es que hay una suerte, si no estancamiento, de pérdida de competitividad de varias regiones. Y un cuarto aspecto es en cuanto a lo que es Tacna, los puntos débiles tienen que ver con la parte de infraestructura y tienen que ver con la parte, digamos, de economía. Ahora, el punto de por medio es, ¿y por qué es útil este tipo de estudios? No podría cuestionar decir, oye, matar al mensajero quizás pueda ser la mejor opción, ¿no es cierto? Entonces, y uno se pone a pensar, yo diría, este tipo de estudios, lo importante, lo útil, tiene que ver con un hecho muy concreto. Cuando se hacen políticas públicas, muchas veces las políticas públicas se hacen a nivel flat. O sea, las políticas públicas asumen como que si el país fuese totalmente homogéneo. Y como ustedes se pueden dar cuenta, por los indicadores, por los índices, el Perú no tiene nada de homogéneo. Las regiones son heterogéneas en términos de sus problemas. Y entonces, ¿esto para qué sirve? Para que los hacedores de política pública puedan darse cuenta que éstas tienen que considerar esta heterogeneidad en cuanto a lo que son competencias, en cuanto a lo que son los pilares. Si desde Lima se continúan haciendo políticas públicas, independientemente de la realidad dispar que tienen las regiones, no nos
quejemos por los malos resultados. Porque a final de cuentas, de Lima se desarrollan las políticas públicas. A pesar que en muchas competencias hay direcciones regionales, ¿cierto? Sin embargo, la parte de normativa la detenta el gobierno nacional. Entonces, si uno mira que hay disparidad en cuanto a los problemas de las regiones, lo que corresponde, esto es un elemento de utilidad, para que el gobierno nacional considere de que las políticas públicas tienen que ser debidamente afinadas o calibradas, considerando las realidades de las regiones. No hacerlo significa tener los resultados que estamos viendo ahora. Yo diría esos son los principales comentarios que hay. La disculpa de caso si es que no soy muy optimista, vamos a decirlo así, pero yo creo que uno mira estas cosas como una oportunidad de cambiar. Eso es como yo digo, cuando las cosas no salen bien, ahora técnicamente para adornar la cosa le llaman oportunidades de mejora. Ya, esta es una oportunidad de mejora grandota. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Kurt. Solamente un último comentario. Cambiar requiere compromiso y yo creo que eso es fundamental. Que la Pontificia Universidad Católica del Perú, Centrum es la Pontificia Universidad Católica del Perú, está en Tacna, queremos que sea una muestra de compromiso, de investigar, de seguir ahondando, de hacer esto cada vez mejor y por supuesto hacerlo útil. Entonces yo espero que el gobierno regional sea un aliado en este proceso, como también lo es en este momento, por ejemplo, la Universidad Privada de Tacna, ¿no? La Universidad Privada de Tacna es un aliado valiosísimo para este esfuerzo. El día de hoy, por ejemplo, a las 5 de la tarde en la misma universidad, queremos mostrar esto con mayor detalle para poder no solamente seguir transmitiendo esta investigación, sino para poder nosotros, ahora con la Universidad Privada de Tacna, poder seguir aprendiendo de cuáles son los siguientes pasos. Una muestra de este compromiso, y por favor quiero destacarlo, es que Centrum, la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica de Perú, va a empezar a dictar su maestría ya el próximo trimestre, el próximo año, ¿no? El día de hoy ya han habido cerca de 90 interesados que pasarán por el proceso de admisión y eso es más que suficiente cuando, por supuesto, en un aula no pueden haber más de 30. Entonces estamos muy contentos de que la misma maestría, exactamente la misma maestría, con los mismos profesores, con los mismos socios internacionales que se dicta en Lima, se va a dictar en Tacna y queremos que sea una muestra de compromiso de esta descentralización real de conocimiento a la que hacía alusión Kurt, para ir a contracorriente lo que los resultados del índice están mostrando, ¿no? Y aspiramos, por supuesto, que los profesionales que se formen trabajen y desarrollen y generen un cambio en la región, en Tacna, y por supuesto la escuela se va a preocupar de ello, ¿no? Su tesis, por ejemplo, no va a ser de cualquier cosa, va a tener que ser una tesis que busque un cambio real en la región, ¿no? Como lo hacemos, por supuesto, en las otras regiones donde trabajamos. Muy bien, muchas gracias por su atención. Si tuvieran alguna pregunta, por favor. La corrupción. A ver, primero, por ahí leía que si pudiéramos medir la corrupción, si pudiéramos medir, cuantificarla, no existiría, dicen, ¿no? El problema está en el indicador. Nosotros buscamos que con este índice, o buscamos con el índice, ser lo más objetivos posibles, ¿no? Independientes, claros, muy académicos, por lo menos para que la estadística defienda nuestro cálculo. Y siempre vamos a necesitar indicadores, ¿no? Una medición, si esa medición es pública, es objetiva, mucho mejor, ¿no? Si nosotros la hacemos como una encuesta, ya van a empezar a ver los miramientos, ¿no? Entonces, trabajamos con esta restricción. Queremos que los indicadores que usemos sean indicadores objetivos, públicos, auditados, para que nadie dude de ellos, ¿no? Y podamos compartir y analizar los resultados. Ahora, sin embargo, es creo que evidente, y Kurt nos puede dar una visión más detallada de esto, que la corrupción está presente en el índice de manera transversal, ¿de acuerdo? Kurt hacía referencia a los ingentes recursos que tenemos y la incapacidad que tenemos para gastar, pero lo poco que gastamos se gasta mal. Entonces, la calidad del gasto, que si es algo que medimos, es
paupérrima, es triste, ¿no? Para la cantidad de dinero que tiene, para lo que se invierte y lo que se logra con esas inversiones, es evidentemente una falla no de Tacna, sino de todo el país. Y yo creo que gran parte de esa respuesta evidentemente está en la corrupción, ¿no? Y no solamente en la corrupción, está, digamos, en la ineficiencia de nuestros procesos, la burocracia, etcétera, etcétera, ¿no? No sabemos gastar. Tenemos un Estado que está hecho para no gastar y lo poco que gastamos, lo gastamos mal, ¿no? Y a eso le sumamos corrupción, que por supuesto es un elemento transversal. A ver, coincido con Lucho en el sentido de que transversalmente uno podría estar en inferencia, cuando menos, los temas de corrupción, cuando hablamos de, en uno de los pilares, se habla de la capacidad de ejecución del gasto o de los recursos disponibles. Entonces, ¿qué sucede? Que por situaciones de corrupción los recursos resultan siendo insuficientes para las necesidades existentes. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Lo que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, es cuando hay situaciones de corrupción o de coima, ¿no es cierto?, del sector privado hacia un funcionario público, lo que viene a continuación, ¿qué cosa es? Lo que viene a continuación es que ese proyecto de inversión, esto tiene problemas desde lo que es la confección del expediente técnico. ¿Por qué? Porque quien gana no es la mejor opción, no es la mejor oferta, sino quien coimeó más. Entonces, ahí tenemos un primer problema, que los proyectos de infraestructura no duran lo que debieran durar, inclusive incluido el mantenimiento. Primer asunto. Se utilizan materiales de mala calidad porque quien ganó no es la mejor opción, sino, insisto, quien comió más. Por lo tanto, ustedes ven carreteras, por ejemplo, que a los pocos meses ya se deterioran. Y es porque sencillamente hay la aplicación de materiales de baja calidad y eso hace que los gastos de mantenimiento sean mayores que el promedio. La segunda cosa, por ejemplo, es las adendas a los contratos. Los proyectos se encarecen sobre la base de sucesivas adendas. Claro, porque quien coimió, esto no es beneficencia, tiene que recuperar y con creces la plata que dio a malos funcionarios públicos. Y entonces terminamos con proyectos con adendas sobre adendas. Ahora, acá hay una cosa importante que se menciona y tiene que ver con lo siguiente. ¿Que la corrupción es un problema? Sí, pero yo tengo esbozado, digamos, una pequeña explicación, una hipótesis. Si Chile, por ejemplo, tiene el mismo modelo que nosotros, o al revés, nosotros copiamos el modelo chileno, resulta que en Chile ya empiezan a denunciarse una serie de inequidades, o asimetrías, como quieran decirlo, como consecuencia del propio modelo. Pensiones bajas, salarios con bajo poder adquisitivo, sistemas de salud y de educación, digamos, que no satisfacen en cantidad y calidad a los ciudadanos. Se habla también, por ejemplo, de lo que es no comprensión de los problemas de los estratos o los niveles socioeconómicos bajos por parte de los políticos. Se habla de precios de servicios públicos a niveles, digamos, que no tienen correspondencia con un escaso poder de compra por parte de los ciudadanos. Y entonces todo eso resulta como consecuencia del modelo, gran parte del modelo ensayado. La pregunta es, ¿ese es el espejo en el que debemos de vernos? Yo diría que sí, pero no tan pronto. Y diría que sí, pero no tan pronto por una sencilla razón. La informalidad en el Perú, en el mercado laboral, por ejemplo, alcanza el 70%. En el mercado laboral de ellos es el 35%. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando alguien sale expulsado del mercado formal de trabajo, tiene una opción, no se queda en la calle, sino se busca o se inventa un puesto de trabajo. ¿Y a dónde va? Va al sector informal, que es bastante grande en el caso del Perú. Entonces alguien que lo botan del trabajo, por ejemplo, tiene la opción de hacer una zanja al costado, digamos, de la avenida Venezuela y se pone a soldar tubo de escape. Ahí está trabajando, ha quedado su puesto de trabajo. Informal, pero es un puesto de trabajo. Eso no se podría hacer en el caso de Chile, porque sus mercados son mucho más formales que en el caso de nosotros. Entonces, ¿qué resulta? Que la informalidad ha resultado siendo como una especie de colchón de amortiguamiento de los expulsados del sector formal. Y eso hace pues que las protestas o las inequidades del modelo como que todavía no sean protestadas por el lado de la gente aquí en el Perú. Yo no digo que eso no pase, lo que estoy diciendo es que la informalidad
hace de que esto se difiera o que dure más tiempo, digamos, la aparición de estas protestas populares, como sí ocurre en dicho país. Pero sí hay un factor que podría acelerar la ocurrencia de este tipo de protestas, y es el tema de la corrupción. ¿Por qué? Porque los ciudadanos van a verse tocados por ella cuando empiecen a reflexionar, por ejemplo, respecto a los peajes que se pagan, o cuando empiezan a reflexionar, por ejemplo, sobre los impuestos que se pagan y que han servido para poder hacer malas obras de infraestructura. La gente empieza a sentir que la corrupción empieza a afectar el bolsillo. Y es ahí donde yo sí creo que va a haber respuestas. Ahí yo creo que se van a gatillar, o en todo caso, demandas sobre lo que vendrían a ser situaciones generadas por el propio modelo. Entonces, puede ser más bien la corrupción un gatillante de demandas populares. Y eso creo que puede suceder más pronto de lo que uno puede pensar, porque no sabemos finalmente la magnitud de las cosas. Nadie tiene una idea de cuál ha sido la magnitud de la corrupción, por ejemplo, en obras de infraestructura en los últimos 15 años en el Perú, porque los procesos todavía están en proceso investigatorio y pueden haber sorpresas. Y entonces, cuando la gente sienta que eso le ha tocado el bolsillo, ahí yo sí creo que va a haber demandas por problemas del modelo, pero en este caso gatillados por el tema de corrupción. Es ahí donde yo sí veo una participación activa en estos asuntos. Bueno, muy bien, un solo comentario, señor, por su participación. Hace un par de semanas estuve en el Brain y me enteré que Bélgica es del tamaño del Brain, o el Brain es del tamaño de Bélgica, ¿de acuerdo? Los tamaños, poblaciones, son tan relativas, seamos grandes, seamos pequeños, tenemos que competir. Por si acaso, en la metodología del índice, no porque Moquegua sea pequeño, no porque Tacna sea pequeño, significa que tiene más ventajas, eso no es así. O porque Lima tiene 10 millones, que en primer lugar. No, acá es lo que gastamos por habitante, cuántos alumnos hay por salón, cuántos kilómetros cuadrados por persona de carretera, cuántas camas por cada 100.000 habitantes, cuántos niños con desnutrición crónica por cada 1.000 habitantes. Los indicadores siempre están relativizados a la cantidad de personas que hay en la región, ¿de acuerdo? Para que la comparación sea justa. Muy bien, les agradecemos muchísimo su participación y presencia. Creo que hay unas cuantas entrevistas para el profesor Kurt, así es que les agradecemos muchísimo. Los esperamos el día de hoy a las 5 en la Universidad Privada de Tacna. Gracias.